Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Petrucci, soy profesor de la materia Teoría de la Decisión en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Antes que nada, quiero agradecer profundamente al doctor Rubén Arena, a la Secretaría de Graduados, por este espacio que nos brindan para difundir nuestra Teoría de la Decisión. También a la doctora Patricia Bonatti, quien es nuestra jefa de cátedra, es un referente, uno de los máximos referentes de la Teoría de la Decisión en Argentina, y para nosotros un apoyo permanente, tanto en lo personal como en lo profesional. A mis colegas, Ariel Elosniski y Marcela Aguirre, quienes ya han brindado sus charlas en este ciclo de toma de decisiones para profesionales, y recomiendo fuertemente que vean dichas charlas, que vayan al canal de YouTube de la Secretaría de Graduados y vean dichas charlas porque son imperdibles. Y por último, a la doctora Virginia Monti y licenciado Santiago Tagle, quienes han sido mis profesores hace casi ya 20 años, me iniciaron en el camino de la teoría de la decisión y hoy son mis colegas. Bueno, hoy vamos a hablar de la teoría de la decisión en tiempos de COVID. Cómo adaptar o utilizar las herramientas que nosotros damos, que enseñamos en la facultad y que son difundidas también mundialmente, para ver cómo podemos intentar resolver estos problemas decisorios que se plantean y que se plantearon hace ya poco más de un año a causa de esta terrible pandemia que es el COVID-19, ¿sí? Con lo cual ya sabemos que, o les comento que a fines del 2019, en diciembre, se detectó uno de los primeros casos de COVID en Wuhan, en China, y finalmente el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia de COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Y como nosotros ya para meternos en temas y en terminología de la teoría de la decisión, este evento, esta explosión de la pandemia, puso al mundo en entropía máxima. ¿Y qué queremos decir nosotros cuando hablamos de entropía máxima? Para nosotros en la teoría de la decisión, la entropía es una medición de la incertidumbre. Este es un término que probablemente lo hayan escuchado en el arte, en la literatura, por ejemplo, en la física, con las leyes de la termodinámica. Pero bueno, para nosotros la entropía es incertidumbre, es una medición matemática. No vamos a entrar en detalles técnicos del cálculo, no es parte de esta charla, pero sí es importante saber que es una medición en bits matemática del grado de incertidumbre que tiene un sistema, con lo cual podemos cuantificar la incertidumbre de un sistema. Y normalmente se denomina entropía máxima cuando ese sistema tiene equiprobabilidad, o sea que todos los estados de las variables no controlables tienen la misma propensión a suceder. Un ejemplo claro es: yo tiro una moneda, la moneda puede caer cara, puede caer seca, podría caer de canto, pero ese caso vamos a dejarlo aparte. Entonces, la probabilidad, si la moneda no está cargada y no hay nada raro, de que caiga cara o seca es un medio. Entonces hay equiprobabilidad y ahí decimos que el sistema está en entropía máxima. Pero con el COVID pasó algo mucho peor todavía, porque cuando se declara la pandemia, el mundo, y sobre todo el mundo de las organizaciones, que es el que más nos interesa, entró en una especie de caos donde no se sabían cuántas variables estaban en juego, cuántos estados podían asumir esas variables. O sea, nosotros a eso lo llamamos hiper o transincertidumbre. Estamos en algo peor todavía que la incertidumbre, que sería la medición en un sistema cerrado donde tenemos todas las variables. Acá el sistema es totalmente abierto, las variables entran y salen, y tenemos un caso terrible de incertidumbre. Y se empezó a hablar también, que es un término que quizás está de moda, el tema del cisne negro. Si la pandemia del COVID-19 es un cisne negro. Primero habría que ver qué es un cisne negro. Eso ahora en un rato vamos a explicarlo. Pero seguramente ustedes habrán leído, escuchado en la televisión, en los reportajes, o por ahí leyeron alguna columna de algún periodista o algún portal web donde se habla y se suele tipificar mucho el tema del cisne negro, todo como cisne negro. Entonces, la primera pregunta es si la pandemia del COVID-19 es un cisne negro. Y el cisne negro es un término acuñado por Nassim Nicholas Taleb, quien es una persona extremadamente inteligente, que conoce, no le gusta que le digan economista, sabe mucho de economía, es un experto en incertidumbre, trabajó muchos años en la bolsa norteamericana y publicó una serie de libros
bajo el título de Incherto, porque ese sería el nombre de todos los libros, de la secuencia de libros, pero particularmente hay un libro del 2007 denominado El Cisne Negro, donde él explica este fenómeno. Después se continúa en otros libros, como Antifrágil, Jugarse la piel, etcétera, etcétera. Bueno, pero a principios del 2020, cuando se desata la pandemia, un periodista tuvo la suerte de entrevistarlo a Taleb, y vamos a ver qué dijo Nassim Taleb acerca del cisne negro. Está en inglés, yo ahora les oficio de traductor. All the black swan that so many unfortunately did not. It was actually not a black swan, my friend. Bueno, ahí Nassim Taleb lo que dice es, el periodista antes le señala que este cisne negro, que desafortunadamente muchas personas no lo pudieron ver, y Nassim Taleb lo corta en seco y le dice, esto no es realmente un cisne negro, mi amigo, dice, esto no es un cisne negro, ¿no? Y bueno, ¿por qué no es un cisne negro? ¿Por qué la pandemia del COVID-19 no es un cisne negro? Vamos a ver la definición. Según Nassim Taleb, el cisne negro es un suceso el cual tiene imposibilidad de predecirse, alto impacto extremo. Acá quiero aclarar que el alto impacto puede ser tanto bueno como malo, o sea, puede ser un impacto con consecuencias negativas, pero también puede ser un impacto con consecuencias positivas. Y luego de ocurrir se racionaliza en retrospectiva. Este último punto hace mención de un sesgo, y acá aprovecho para decir que también vean la charla de Marcela Aguirre, donde explica muy bien el tema de heurísticas y sesgos. Pero básicamente este sesgo se denomina falacia narrativa, donde nosotros intentamos contar o justificar una historia sabiendo o intentando ver por qué sucedió. Y lo que dice Nassim Taleb es que justamente el cisne negro no tiene explicación, no se puede explicar, pero mucha gente intenta racionalizar o decir, bueno, esto ocurrió por tal cosa. Ese es un sesgo denominado o bautizado por Nassim Taleb falacia narrativa, ¿sí? Con lo cual el cisne negro es imposible predecirlo. ¿Y por qué Nassim Taleb dijo esto no es un cisne negro? Porque después en la entrevista sigue y dice, hay películas acerca de pandemias, yo lo vengo diciendo de 2018 que se podía producir una pandemia, hay también una charla de Bill Gates en 2015, o sea, es algo que se podía visorar que podía pasar, ¿sí? Y entonces ya no es un cisne negro. El cisne negro es algo de alto impacto, imposible de ser predecido. Y unos ejemplos de cisne negro son, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas, el advenimiento del suceso de Google, la penicilina, Internet, el éxito de Windows, etc. Si bien acá podemos hacer una breve mención en defensa del periodista, que Nassim Taleb en su libro también dice que el cisne negro depende mucho de la perspectiva. Obviamente el atentado a las Torres Gemelas fue un cisne negro para todos nosotros, que nos encontramos con este terrible atentado, pero no para los autores materiales e intelectuales de ese atentado. O sea, claramente para ellos eso no era un cisne negro. Pero bueno, al margen podemos ver o intentar ver si podemos tipificar, ¿sí?, un cisne negro. Perdón, si podemos tipificar el COVID-19 dentro de algo que no sea un cisne negro. Y podemos encontrarnos con una figura, también un animal, denominado rinoceronte gris. El rinoceronte gris o la definición de rinoceronte gris fue acuñada por Michelle Booker en el año 2016. En realidad ella lo nombra un poco antes, en el 2013. Y la característica que tiene un rinoceronte gris es que es un evento próximo a producirse que va a tener también un terrible impacto, un alto impacto, pero que sí se lo puede ver y nosotros no estamos haciendo nada para evitarlo o quizá no tomar las medidas proactivamente y rápidamente para poder evitarlo. Entonces, quizás queda mejor la pandemia del COVID enmarcada como un rinoceronte gris, más que como el famoso cisne negro donde todo el mundo le encanta hablar de aquella definición de Nassim Taleb. Entonces, para nosotros, el COVID-19 es más un rinoceronte gris que un cisne negro. También lo llamó Taleb cisne blanco, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Al que le guste el tema del cisne negro, le recomiendo también que lea ese libro porque es realmente muy bueno. Es un gran autor, Nassim Taleb. ¿Y para qué sirve la tipificación? ¿Y para qué nosotros podemos saber con qué grado de incertidumbre, qué tipo de decisiones pueden afectarnos en cuanto a la incertidumbre, en cuanto a este evento? Acá quiero nombrarlo a Pedro Pavesi,
que fue uno de los pioneros de la teoría de la decisión en Argentina, y él tiene un escrito, en mi humilde opinión, genial, denominado 5 lecturas sobre algunos problemas del decidir, y 5 lecturas prácticas sobre algunos problemas del decidir. Nosotros en la materia lo denominamos, lo abreviamos y decimos las 5 lecturas. En este escrito de Pedro Pavesi, que tiene muchos años pero que es terriblemente vigente, no ha perdido un renglón de vigencia, él tipifica las situaciones de decisión o los niveles decisorios en mundos. Y, por ejemplo, denomina a un nivel decisorio mundo rebelde, a un nivel decisorio mundo esquivo, a otro nivel decisorio mundo dócil. Haciendo una analogía con, por ahí, terminología más conocida por el resto de la gente, el mundo rebelde podemos enmarcarlo dentro del nivel estratégico, el mundo esquivo pertenecería al nivel táctico y el mundo dócil al nivel operativo. Ahora vamos a ver un poco las características de cada mundo y algunos ejemplos de cómo se aplicaron diferentes situaciones de decisión en la pandemia del COVID y cómo aplicó a cada mundo. Pero las características de estos mundos vienen dadas también por no solo esto estratégico, táctico y operativo, que sería la equivalencia al rebelde, esquivo y dócil, sino por la cantidad o el nivel de estructura que tiene cada mundo, ¿sí? Por ejemplo, los mundos dóciles son mundos estructurados. Con estructura me refiero a que podemos construir elementos o relaciones entre elementos u otras estructuras, ¿sí? Utilizando la definición recursiva de Federico Frischner, donde esto lo que hace es darnos la posibilidad de reducir la complejidad y tener más información para tomar decisiones. De hecho, el nivel operativo o el mundo dócil, tanto Pavesi dice que casi no es un mundo donde realmente se tomen decisiones en el sentido de lo que para nosotros es una decisión que involucra un proceso deliberado, consciente, reflexivo, ¿sí? Que involucra a veces angustia, a veces situaciones de parálisis entre los decisores porque son decisiones cruciales, que pertenecen quizás a mundos que están un poco más altos que el dócil, ¿sí? Es el mundo de la investigación operativa, el mundo dócil, el de la matemática, el de los sistemas, ¿sí? Donde tenemos bien claro los problemas y casi las decisiones son estructuradas, son rutinarias, también se denominan decisiones programadas porque es todo el tiempo lo mismo. Por ejemplo, cómo resolver un proceso de pago a proveedores en un departamento de cuentas a pagar, cómo correr un informe en un sistema, cómo correr un programa de MRP o de planificación de materiales para la producción, cómo producir en la línea de montaje ciertos productos. Son cosas que son repetitivas, que ya tienen mucha estructura, ¿sí? Un ejemplo de estructura puede ser un manual de procedimientos. Entonces es un mundo realmente fácil a nivel decisorio, no a nivel de lo que se haga en el mundo. Quizás ahí necesitemos gente que sepa, necesitemos conocimiento científico, necesitemos mucho grado de especialización, pero para resolver los problemas operativos, no para tomar la decisión en sí. Mientras vamos subiendo en la pirámide, nos encontramos con los mundos esquivos, que se denominan niveles estructurables o semiestructurados. ¿Y eso qué quiere decir? Que quizás algunas cosas sí ya tienen estructura, ¿sí? Como por ejemplo una campaña de marketing donde ya tengo los modelos de encuestas a la gente, los modelos de preguntas que se van a hacer en la calle, por ejemplo, cómo tomar los tamaños de muestra, pero por ejemplo, encuestas antes de sacar un producto a la calle. Pero después tenemos cosas que son novedosas o nuevas o únicas, como puede ser justamente ese proyecto mismo, esa planificación de cómo sacar ese producto a la calle, la reacción de la gente, totalmente algo imprevisible. Entonces, estos son esos mundos donde hay algo de estructura y algo que no es mucha estructura. El pasado en los mundos dóciles es realmente nuestro amigo porque es algo repetitivo, programado, estructurado. En los mundos esquivos no es tan amigo nuestro y en los mundos rebeldes el pasado se vuelve totalmente un enemigo. O sea, estamos en los mundos donde la estructura es o casi nula o nula. No tenemos suficiente información como para poder estructurar la decisión y aplicar alguna herramienta operativa para tomar las decisiones. Es el mundo de la política, donde hay que concertar intereses, donde hay muchos actores, ¿sí? Que pueden tener valores opuestos, entonces nosotros tenemos que intentar compatibilizar los intereses que pueden ser interdependientes a veces para lograr
justamente tomar una decisión y ver hacia dónde va la organización, ¿sí? Eso es parte de la estrategia. Después el mundo esquivo sería el cómo hacerlo y termina reproduciéndose en el mundo dócil. Pero el mundo rebelde son esas decisiones únicas donde quizás si no hay un giro brusco de timón, a veces la organización puede quebrar, puede desaparecer. Y es el caso donde vamos a ver esto que lamentablemente ocurrió con varias organizaciones en el COVID. En la pandemia del COVID podemos quizás retrotraernos a hace 20 años atrás, a principios de siglo, cuando, por ejemplo, el mundo del advenimiento de Internet y del Internet masivo para todo el mundo empezaron a compartirse archivos de música o películas y, por ejemplo, no sé, por citar a Blockbuster, una empresa claramente que desapareció, u otras empresas acá de Argentina que tuvieron que tomar la decisión estratégica de cambiar casi de rubro y, por ejemplo, hoy venden electrodomésticos cuando hace 25 años se especializaban en vender música. Entonces, son decisiones únicas donde no hay un pasado que nos pueda servir para repetir o hacer una analogía. Nos encontramos en el mundo más complejo para tomar decisiones. Ahí es la prueba y el error, es la política, es la maniobra, la finta, ver cómo congeniamos con actores que pueden ser nuestros aliados y otros actores que quizás sean la competencia, ¿sí? Por no decirles enemigos. Entonces, este es el mundo quizás más complejo para la toma de decisiones. Por eso, acá, con Mundo Rebelde, me imagino una persona entrando a algo como si fuese un laberinto donde todas las relaciones posibles pueden darse, entonces no puedo estructurar bien la decisión. Con respecto a el COVID, tenemos, por ejemplo, casos, estos los nombro porque son casos públicos que se pueden encontrar en Internet, que fueron publicados. Nike, por ejemplo, empezó a fabricar barbijos aprovechando el know-how que tenía con respecto a las telas que utilizaba para sus zapatillas. Fíjense que acá, en los mundos rebeldes, donde es muy importante determinar los fines para luego ver qué medios vamos a utilizar para llegar a esos fines, y donde quizás la visión de Nike es ser la empresa número 1 en zapatillas y brindar confort en el calzado y brindar, no sé, satisfacción a sus clientes. En un momento después de la pandemia, hace poco, más de un año, se transformó en cuidar la vida o la salud de la gente, ¿no? Fabricando barbijos para justamente evitar la propagación del virus. Algo realmente muy único quizás para estas empresas que se encontraron con algo también único como el COVID. Nos podemos retrotraer también a el año 1918 con la última pandemia, pero realmente no tiene comparación, o quizás el estado del arte y la tecnología de este mundo es tan diferente a aquel que tampoco pueden hacerse ninguna analogía. Son casos realmente únicos y también donde hay que tomar decisiones rápidas. O sea, quizás ese viejo adagio de que la estrategia era decisiones a largo plazo, la táctica era a mediano plazo y lo operativo era a corto plazo, quedó casi tirado por la borda. O sea, la estrategia hoy realmente es ver para dónde va hacia dónde va la empresa en el muy corto plazo, porque tenemos una pandemia que está realmente poniendo en jaque la vida de la organización, la vida de sus integrantes también, ¿no? Justamente como organización podemos también adherir a la definición de Herbert Simon, que la organización es un patrón de comunicaciones y relaciones entre grupos de seres humanos, incluidos los procesos de toma de decisiones, con lo cual podemos ver a la organización, o sea, estos tres mundos que genialmente describe Pavesi, como un sistema de toma de decisiones, como un sistema de procesamiento de información, donde toda la organización es un sistema de toma de decisiones, ¿sí? Quizás también los mundos rebeldes o las decisiones estratégicas pertenecen más a la alta gerencia, pero como dijo también James Quinn en su exposición acerca del incrementalismo lógico en las estrategias, la estrategia a veces puede emerger de otros lugares que no sean la cúpula de la organización, ¿sí? Entonces, a veces la creatividad o ver los ciertos problemas o que alguien que quizás no esté en la cúpula de la empresa pueda ver los valores o los fines hacia dónde tiene que ir la empresa o la organización, es muy importante también tenerlos en cuenta. Una empresa automotriz también muy conocida en Europa empezó a fabricar respiradores también, o sea, claramente de vuelta
ponen como valores, como fin, proteger la vida de la gente, donde quizás unos pocos meses atrás ellos estaban interesados en vender automóviles, ¿no? Algo realmente muy, muy llamativo y muy único también a partir de esta pandemia. Podemos citar el caso también público de Avon y su fusión con Natura. Recuerden también que en los mundos rebeldes o en la estrategia, todas las alianzas son justamente estratégicas. Es redundante quizás decir, cuando lean una alianza estratégica, si es una alianza es porque es estratégica. Entonces, Avon y Natura se fusionan para aprovechar también la tecnología y el know-how en la fabricación de geles o de jabones, productos de limpieza, que también se incrementó su demanda a partir del COVID, ¿sí? Después también vamos a hablar de también como algunas organizaciones se vieron favorecidas, ¿sí? Tomando el concepto de antifragilidad en Nassim Taleb, que es básicamente que de sucesos de alto impacto, ya sea un cisne negro o un rinoceronte gris en este caso, algunas organizaciones se ven beneficiadas, otras, que son las frágiles, perecerán y quedarán en el camino, ¿sí? Pero, por ejemplo, estas empresas habrán incrementado su demanda en venta de productos de limpieza, por lo menos al principio de la pandemia, ¿sí? Otras decisiones, como ejemplos en mundos rebeldes, las aerolíneas cerraron las fronteras en todo el mundo, o sea que los vuelos internacionales estaban suspendidos, las aerolíneas se vieron fuertemente afectadas y muchos tomaron las decisiones de incrementar la frecuencia o apuntar al mercado doméstico para los países donde se podía volar dentro de sus fronteras o el mercado low cost. Claramente son decisiones que si no giro rápido el timón, si no viro el timón del barco, me hundo. Entonces esa es una buena ejemplificación de los mundos rebeldes que nombraba Pavesi en sus 5 lecturas. Los mundos esquivos, en cambio, es el mundo de la planificación, quizás es el mundo de la gerencia media, donde acá es más importante ya una vez que tengo la estrategia bajada, empezar a realizar planes y ver si puedo cumplir con esos objetivos, si tengo los medios para llegar a los fines que se propuso la organización. Con respecto al COVID, hay casos, por ejemplo, de nuevas políticas de recursos humanos, donde se tuvo que planificar, cambiar quizás o ver cómo cambiar los procedimientos, hacer proyectos de implementación de sistemas para la comunicación remota, porque la gente empezó a trabajar en forma remota, cambiar los planes de quizás beneficios o compensaciones para los empleados, porque ahora al tener el home office quizás puedo ofrecer algo diferente, ¿sí? Me puedo diferenciar de mi competencia para atraer talentos, ¿sí? Entonces, esos son casos donde la planificación es importante, ver con qué presupuesto voy a contar para encarar esto, ver en cuánto tiempo, cuál va a ser mi horizonte de planeamiento, o sea, en qué tiempo, en cuánto tiempo va a estar el universo afectado por la decisión que yo tome. Claramente, todo eso es parte de la gerencia media una vez que ya el mundo rebelde resolvió la estrategia. A veces se intenta operacionalizar, ese sería el objetivo, o sea, intentar que las decisiones estratégicas se transformen en algo que después bajen a mundos de menor complejidad en la decisión, pero con eso hay que tener mucho cuidado porque no hay que atacar herramientas o problemas, en realidad, perdón, no hay que atacar problemas de un mundo con herramientas de otro mundo, ¿sí? O sea, eso después vamos a hablar un poquito más adelante en detalle. Entonces, lo que vimos, por ejemplo, lo que hablaba de la fusión de Natura, bueno, la planificación de la distribución de estos nuevos productos o la planificación de estos nuevos vuelos domésticos que antes no tenían en cuenta, son justamente parte de los mundos esquivos. Por último, tenemos los mundos dóciles y acá la decisión es sencilla, si bien lo que se puede hacer acá adentro es complejo, quizás es donde yo más conocimiento tengo. Normalmente se dice que en los mundos rebeldes nosotros resolvemos conflictos, que es armonizar intereses entre diferentes actores, a través de la prueba del error, a través de la negociación, de la teoría de los juegos, de la política, etc. En los mundos dóciles esto es mucho más sencillo. Acá casi que aplico el conocimiento científico para resolver los problemas, donde el problema decisorio es sencillo y quizás lo que haya que hacer es más complejo. Y los mundos esquivos decimos que ahí se aplica lo que se denomina solución de problemas. O sea, resuelvo conflictos en el rebelde, soluciono problemas
¿sí? A través de la planificación y con gente que sepa planificar y que entienda asignación de recursos y planeamiento, ¿sí? A no confundir con planeamiento estratégico. Henry Mintzberg, en su libro de 1994, casi que desechó el término planeamiento estratégico. El planeamiento es otro nivel decisorio y la estrategia es un nivel decisorio más alto. Y en el mundo dócil resolvemos aplicando el conocimiento científico, la investigación operativa, la matemática. Son mundos matematizables, ¿sí? Por ejemplo, aplicando un sistema de turnos. Un ejemplo, por ejemplo, muchas empresas, bancos empezaron a aplicar sistemas de turnos que antes no lo hacían. Entonces, se habrá planificado cómo incorporar eso en el sistema, qué sistema nuevo, qué sistema informático vamos a utilizar para dar los turnos, cómo nos vamos a organizar. Y la implementación después del sistema pasa a ser algo del mundo dócil. Una vez que se toma esa decisión, las decisiones, entre comillas, decisiones operativas, es simplemente llevar a cabo los pasos necesarios para poder implementar esos sistemas, por ejemplo, de turnos que también se hicieron muy masivos y muy demandados a partir de la pandemia del COVID. Bien, entonces este es un panorama que tenemos acerca de los mundos. Los mundos es en qué nivel decisorio, ¿sí?, me encuentro para tomar cierta decisión y cómo intento seguir a partir de la decisión que estoy tomando y no utilizar herramientas de un mundo para resolver problemas de otro. O sea, si yo estoy en un mundo dócil, operativo, no tengo que utilizar la política, tengo que utilizar la matemática, quizás el conocimiento del software, un programador, ¿sí? Si estoy en un mundo rebelde, por el contrario, no tengo herramientas para hacer matemática y tengo que utilizar la política, ¿sí? Tengo que utilizar artes de negociación, por ejemplo. Esa es la idea de qué lugar estoy ocupando, ¿sí?, a efectos de resolver mi problema decisorio o mi situación de decisión. Entendiendo, como dije antes, la organización como un sistema, ¿sí?, de procesamiento de información y como un sistema de toma de decisiones. Algo muy importante. Y algo que lo dejé para este momento de la charla, una vez que expliqué el tema de los mundos, es la representación de la realidad. ¿A qué nos referimos nosotros en la teoría de la decisión como la representación de la realidad? ¿Qué es la realidad para nosotros? ¿Qué estamos viendo cuando vemos la pandemia del COVID? ¿Sí? Hay una realidad súper objetiva, lo que sería el realismo ontológico, o sea, hay un universo afuera inmutable, insoslayable, que todos tenemos que estar viendo exactamente el mismo universo. Es totalmente objetivo, el decisor o el decididor tiene grados de libertad dentro de ese universo, o sea, es algo determinístico, ¿sí? Por el otro lado, estamos en lo que se denomina solipsismo, o sea, esa corriente filosófica donde el mundo está dentro mío, o sea, cada persona tiene una visión distinta de la realidad, entonces habría tantas realidades como decisores. Es tan extrema la situación, o, y esto es a lo que abogamos nosotros y compartimos dentro de la teoría de la decisión, intentamos construir realidades que en realidad esa representación que surge de nuestra percepción y de nuestra interpretación de la realidad, esa representación termina siendo una visión subjetiva compartida entre varias personas, por ejemplo, en este caso, entre varios miembros de la organización. O sea, todos estamos viendo más o menos lo mismo, con obviamente matices, con sutiles diferencias, pero claramente el problema decisorio, todos en la organización, o por lo menos el agente decisor, si la decisión es grupal, deberíamos estar compartiendo una realidad, ¿sí?, una visión subjetiva donde todos podamos ver lo mismo. Si no, sería imposible, ¿sí?, la construcción social, que justamente es a lo que apuntan las organizaciones. ¿Sí? Esos patrones de comunicaciones que hablamos entre seres humanos, es una construcción social. Sin grupos de personas no podríamos hacer nada casi en este planeta, somos seres sociales. Entonces, no sé y no nos importa si hay una realidad totalmente objetiva, lo que sí me importa es que nosotros como organización veamos o compartamos una visión subjetiva, y a eso sí le podríamos llamar, entre comillas, objetividad. Eso sería para nosotros la representación de la realidad. Y es muy importante porque esa realidad representada puede estar distorsionada a veces por diversos sesgos o trampas mentales o distorsiones
en el juicio o en la valorización de las cosas, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esos con respecto al COVID. Pero previamente quería mostrarles y presentarles nuestro modelo integrador en la teoría de la decisión. Pueden encontrar en profundidad en la tesis doctoral de Patricia Bonatti la explicación del modelo integrador. Esas tesis la pueden encontrar gratuitamente, están colgadas en internet, en la biblioteca digital de la facultad, con lo cual van a poder ver en detalle. No quiero entrar demasiado en detalle del modelo integrador, pero sí, una vez que ya tenemos, o sea, el paso previo al proceso decisorio es la representación o construcción de esta realidad, pero previamente a eso es lo que vamos a ver ahora y explicar ahora, cómo detectar estos sesgos y fallas. Nosotros como personas, como decisores, tenemos pensamientos cognitivos y pensamientos emocionales, y a veces hay distorsiones llamados sesgos que pueden nublar nuestro juicio. Algunos autores dicen que esas distorsiones son genéticas, otros dicen que son culturales. Nosotros creemos que son más culturales que genéticas y no poco podríamos hacer, ¿sí? Bueno, la idea del modelo integrado es justamente terminar con esa brecha de lo normativo y lo descriptivo. Está eso muy bien explicado por Marcela Aguirre. De vuelta, vean su charla en este ciclo de decisiones si todavía no lo hicieron. Pero lo importante es cómo combatimos o cómo intentamos mitigar en realidad los efectos de estos sesgos o distorsiones o trampas mentales, como Hammond, King y Reif hablan en su libro Decisiones Inteligentes. Y lo que tenemos que ver acá es justamente esa mitigación de detección de sesgos y fallas para tener una mejor, entre comillas, representación de la realidad, o que no esté tan afectada por estos sesgos. Que es imposible que estemos totalmente librados de estos sesgos, de estas fallas, pero podemos, con algunas técnicas y sabiendo y conociendo su existencia, intentar reducirlos. El pensamiento emocional no es algo que vayamos a tocar mucho en esta charla, pero es importante. Recuerdo hace poco donde en uno de los países, ¿no?, acá en Argentina, se quería volver a la modalidad de trabajo presencial, y uno de los gerentes decía que encontraba resistencia en la gente, algunos porque estaban cómodos con el home office, pero otros realmente angustiados porque tenían miedo de contagiarse. Entonces este gerente le plantea a su jefe, ¿cómo hago para volver? Esta gente tiene miedo en serio, ¿sí? Cómo la emoción y la angustia juega en nuestras decisiones, y a veces no ver, ¿sí?, o no ponderar que la emoción es parte del ser humano y de las decisiones, nos pueden llegar a tener problemas también, ¿no? Porque por ahí obligar a esa gente a volver que realmente tiene miedo genuino de contagiarse, seguramente va a ser en detrimento de la organización y de sus objetivos. Bien, entonces, algunos de los sesgos más conocidos que aparecieron en la pandemia del COVID, hay muchos más. Esto es un muy, muy breve pasaje, ¿sí?, o barrido por los sesgos, pero van a encontrar muchísimos más en la literatura, en revistas especializadas, etcétera, etcétera. Este sesgo de optimismo, que es, lo pongo en inglés también porque salió un muy interesante video cortito de 5 minutos en la BBC, apenas había empezado la pandemia, donde detectaron este sesgo, que es justamente ser demasiado optimistas, sobrevalorar las probabilidades de éxito o infravalorar los posibles riesgos, ¿no? Por eso es la carita de esta persona con el paraguas cerrado en una tormenta, sin ponerse el paraguas. Y muchas de las frases que se encontraron fueron: no va a afectar nuestra organización, esto es algo lejano, cuando arrancaba recién la pandemia, o a mí no me va a tocar, o conocen a alguien que tiene COVID, a nadie, no pasa nada, no sé, salgan a la calle que está todo tranquilo, o sigamos juntándonos entre todos, o sigamos trabajando en la oficina. O sea, este es un proceso de optimismo que varias empresas también al principio lo tuvieron, obviamente después se vieron desbordadas por la realidad o por las decisiones políticas de cada país, donde obligaron a la mayoría de las organizaciones a trabajar remoto o no trabajar. Bueno, otro sesgo, que es insensibilidad al tamaño de la muestra, deriva de la heurística de representatividad, o sea, distorsiones en nuestra estimación de ciertos hechos, porque se toma una muestra pequeña. Supongamos que la muestra de este dibujo es una muestra correcta dentro de una población, una muestra estadística. El sesgo de insensibilidad al tamaño de la muestra es tomar una muestra muy pequeña, que está, por ejemplo, acá marcado con el círculo en rojo, ¿sí? O sea, algo muy chico, ¿sí? Kahneman y Tversky lo llaman irónicamente la ley de los pequeños números también. Ejemplo que escuchamos de esto:
ninguno de mis compañeros de trabajo se contagió, así que es poco probable que me contagie, ¿sí? O, por otro lado, conozco unos 10 casos de personas que tuvieron neumonía bilateral, seguramente si me contagio de COVID la voy a contraer. Y realmente no tenemos una muestra estadística, o la gente que dice en ese momento eso no tiene una muestra estadística para poder ver si realmente cuál es la verdadera probabilidad de contagiarse de COVID, por lo menos en estas frases que habían dicho, ¿sí? Con lo cual, a veces hay que tener cuidado haciendo generalizaciones o tomando decisiones en base a estimaciones incorrectas con tamaño de muestra muy pequeño. Facilidad para recordar ejemplos, derivado de la heurística de disponibilidad también. Perdón, anterior a la heurística de representatividad, esta es la heurística de disponibilidad. El sesgo de facilidad para recordar ejemplos, y acá podemos ver a un chico que dice nunca voy a volar o nunca voy a volar nuevamente porque está leyendo un diario con una noticia que 12 personas mueren en un accidente aéreo. ¿Cuál es la probabilidad real de que realmente ocurra un accidente aéreo o que ocurran 2 accidentes aéreos? Por ejemplo, cuando realmente sí ocurre un siniestro de este tipo, la mayoría de gente entra en pánico y quizás no quiere volar por la misma compañía, pero ¿cuál es la probabilidad de que 2 aviones de la misma compañía se caigan con una semana de diferencia? Bueno, eso justamente, al tener un recuerdo vívido de una situación que nos afecta a nosotros, normalmente situaciones trágicas, pero no siempre, no tienen por qué ser trágicas, sobreestimamos la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo un amigo joven sin comorbilidades, acaban de internarlo por neumonía, mejor me cuido, ¿sí? ¿Por qué? Porque está recordando al amigo que está internado, algo que se escuchó muchísimo durante la pandemia. O la postura contraria, acabo de venir de vacaciones y la gente estaba muy relajada, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tengo el recuerdo de ver gente en la playa, no sé, sin ningún tipo de protección, como si no hubiese pasado nada, entonces yo creo que no pasa nada porque todo el mundo piensa que no pasa nada. Otro sesgo también, muy popular, popularizado también por Kahneman, aversión a las pérdidas, ¿sí? A veces, nosotros normalmente, y esto no es una regla de oro, pero sí quizás la mayoría de nosotros somos adversos en las pérdidas y adversos en las ganancias y propensos en las pérdidas, ¿sí? En las ganancias nos cuidamos. Si estamos jugando en un juego de azar o en el casino, normalmente después de haber ganado algo uno se retira, ya no se siente tan atraído por jugar juegos de apuestas mayores. Pero en las pérdidas, cuando nosotros estamos la famosa frase jugado por jugado, en las pérdidas sí somos propensos, ¿sí? Acá sí voy a citar a mi colega Ariel Erosnitsky, vean su la primera entrega de este ciclo, donde habla justamente de la óptica de teoría del valor para acuerdos entre contrapartes y justamente con el manejo y las diferentes posturas ante el riesgo. Así que también súper recomendado. De paso, les digo que véanlo porque vale la pena. Acá justamente al revés, no es propenso a las pérdidas, es aversión a las pérdidas, ¿sí? Tengo miedo, sobreestimo mi probabilidad de fracaso y me pierdo quizás de hacer algo que me puede reportar una ganancia mayor o que tengo realmente buenas chances. En el caso puntual del COVID, lo que ocurrió acá con la aversión a las pérdidas, tengo estos 2 ejemplos que los viví personalmente, pues los escuché de primera mano, donde apenas se había declarado la pandemia acá en Argentina y a los 2 días ya estaban pensando en cortar la cadena de pagos. Decían, cortemos ya la cadena de pagos en una organización donde cuando ocurría eso, cortar la cadena de pagos implica que no cobre el proveedor, que no cobren las personas que trabajan para ese proveedor, que no cobren otros proveedores. O sea, realmente puede ser algo muy, muy, muy complicado y quizás no se justificaba en la operatoria de la empresa, como después se demostró, que la empresa no se vio tan afectada por el COVID como en principio creían. O sea, esa sensación de pánico, ¿sí? Donde también entran las emociones en juego, lo que hablamos antes en nuestro modelo integrador, esa sensación de pánico a veces nos hace tomar decisiones o abusar del status quo y no hacer algo que hay que hacer. En este caso íbamos a tomar una decisión errada en cortar una cadena de pagos porque después se demostró que financieramente no hacía falta en esa organización. Esta otra frase la escuché de las personas número 1 de unas empresas muy importantes de Latinoamérica que dijo, nada de home office, no me interesa el home office, la gente holgazanea en sus casas, no trabaja en home office. Acá la aversión a la pérdida era no una pérdida financiera como en el otro caso, sino una pérdida de productividad de su fuerza de trabajo, ¿sí? Que la nómina empiece a
no sé, mirar Netflix en la casa, no hacer nada y no trabajar. Cuando realmente después se vio inclusive mismas mediciones, bueno, la medición es un tema casi aparte para otra charla, los problemas de medición y la teoría de la decisión, pero las mediciones dieron que justamente todo lo contrario. La gente era más productiva, o la mayoría de la gente que estaba trabajando remota en esa empresa era más productiva, salían más rápido los proyectos, los niveles de tickets o de problemas en los sistemas se veían resueltos mucho más rápido, con lo cual era una presunción, una aversión a la pérdida de productividad quizás mal infundada, ¿sí? Bien, este es quizás uno de los más notorios y que ustedes lo van a poder identificar. Si ya no lo hicieron, para los que son nuevos en el tema sesgos, después de escuchar esto probablemente empiecen a encontrar un montón de ejemplos en sus vidas, ¿no? El efecto comprobación, también denominado sesgo de confirmación, y acá pongo el ejemplo, dice, no papá, es una noticia falsa, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? El tema del efecto comprobación o del sesgo de confirmación es que el decisor bloquea toda la información que sea discordante con sus creencias. Todo lo que yo no venga de las fuentes que yo normalmente sigo, bueno, ahora que estamos en la era de las redes sociales que yo sigo, o de la gente que sigo en las redes sociales, cualquier información discordante no la analizo y no la tomo en cuenta. Esto es algo que sucede con mucha más frecuencia de lo que uno cree. Y lo van a poder encontrar en miles de casos. Creo que este es el más ejemplificador de todos los sesgos, ¿no? Acá podemos tener gente que dice que esto es una mentira, el COVID no existe porque yo no creo en el COVID, entonces cualquier cosa que me digan no es por causa del COVID, la gente no se muere por COVID, se muere por otra cosa, por ejemplo. Por otro lado, hay gente que dice que es una enfermedad altamente letal y cualquier cosa que digan, pero realmente tener los números de que sea tan letal o en qué rango de la población o qué características de la población es tan letal. No lo sé, para mí es altamente letal, ¿sí? Y bloquean cualquier información discordante con eso. Algunos dicen, es solo una gripe, es realmente solo una gripe, o sea, o no, bueno, eso es bloquear cualquier información que no esté de acuerdo con lo que yo pienso. O lo que dice el documental es todo mentira, ningún medio lo dijo. Documentales que por ahí ponían en tela de juicio algunas cosas del COVID, también si no es algo de lo que yo pienso, no lo creo o no me importa, ¿sí? Con el ejemplo anterior, la cadena de pagos, a veces hay discusiones, reuniones donde a mí no me interesa lo que dice tal persona porque sé que piensa distinto que yo y no le doy importancia. Ese podría haber sido un terrible problema de efecto comprobación o sesgo de confirmación, porque si yo seguía con mi decisión de cortar la cadena de pagos, iba a producir una catástrofe financiera y productiva en la organización. Entonces, justamente la idea es poder identificar estos sesgos para nosotros rápidamente intentar mitigar el efecto. No vamos a poder eliminarnos del todo, de hecho, los grandes estudiosos de estos temas como Daniel Kahneman, ya fallecido Mosbersky, o Richard Thaler en la actualidad, Cass Stein, Dan Ariely, etcétera, etcétera, a ellos reconocen que a veces son presa de los sesgos, ¿sí? Que se equivocan en sus propios sesgos, porque es muy difícil combatirlos porque están muy arraigados en nuestra psicología, pero sí podemos hacer con estas herramientas, yo creo que buenas prácticas para intentar mitigarlos. Entonces, como conclusión, primero, estar atentos a las eventuales señales de la posible ocurrencia de un rinoceronte gris. Si es un cisne negro, nada podemos hacer para anticiparlo, como dijimos al principio de la charla. Es un evento imposible de predecirse, pero sí podemos ver si en nuestra organización estamos viendo algún rinoceronte gris que se nos viene y qué podemos hacer para evitar el impacto. ¿Cuál es nuestra visión subjetiva compartida como organización? ¿Realmente estamos viendo lo mismo? Y si no estamos viendo lo mismo, ¿por qué? ¿Hay forma de armonizarlo? ¿Hay forma de que veamos esto lo mismo? Y si no lo vemos lo mismo, podamos ver de qué forma zanjar nuestras diferencias o llegar a un nuevo punto de vista. Es una pregunta que tenemos que hacernos como decisores. Determinar en qué nivel decisorio se encuentra nuestra situación de decisión. ¿En qué mundo estamos? ¿Estamos en un mundo rebelde? ¿En un mundo esquivo? ¿En un mundo dócil? ¿Sí? Bueno, ¿en dónde estamos? Porque eso justamente va a determinar ver qué herramienta voy a utilizar en esa situación de decisión. Detectar posibles sesgos que anulen nuestro juicio de los integrantes de nuestra organización, lo que vimos recién. ¿Realmente soy preso de mi efecto de comprobación? ¿Estoy muy adverso a las pérdidas y está justificado? ¿Estoy recordando un evento reciente y estoy sobreestimando una probabilidad? ¿Sí? ¿Mi muestra es representativa? Bueno, todo eso es lo que tenemos que analizar como decisores
antes de arrancar ya con el proceso decisorio más formal. Y no resolver problemas de un mundo con herramientas de otro mundo, ¿sí? No intentar dar opciones o soluciones matemáticas a gerentes o altas gerencias que estén intentando resolver un problema del mundo rebelde, y por otro lado, por el contrario, cuando viene un gerente medio o alto a intentar tirar números al azar de un problema matemático, pararlos y decirle, no, esto se resuelve por tal herramienta porque tenemos conocimiento científico para resolver. Así que bueno, me queda nada más que agradecerles por este espacio. Acá dejo mis datos de contacto para el que quiera saber un poco más de nuestra teoría de la decisión. Y para finalizar, puedo adherir a la frase que Marcela también dijo, como Pavesi decía, solo los genios y los idiotas no necesitan una teoría de la decisión. Yo creo que el resto de nosotros, los mortales, sí la necesitamos. Podemos usar nuestra teoría, que creemos que es muy buena. Hay otras, por supuesto. La que más éxito, como decía Pavesi, tenga es la teoría que va a prevalecer y naturalmente va a quedar. Y la teoría de la decisión no es una garantía del éxito. No podemos garantizarles que van a tener éxito en su decisión, pero sí podemos garantizarles que van a minimizar el fracaso. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.